Quiero hablarles ahora sobre la charla que tenemos y que parte hoy día la jornada de hoy y que está a cargo. Les voy a hablar primero de nuestro charlista. Les voy a contar que él es diplomado en producción ejecutiva para la gestión de proyectos audiovisuales y musicales de la industria de la Universidad, Católica de la Santísima Concepción y diplomado avanzado en la industria de la música dictado por IMI Chile. Manager, productor, gestor cultural y asesor, teniendo un vasto conocimiento en la industria musical audiovisual y experiencia en la planificación, producción, creación y diseño de estrategias para artistas y proyectos culturales. Actualmente es director del sello Beast Discos y la charla que vamos a escuchar a continuación se titula Distribución en la era digital. Saludamos entonces a Gustavo Bustos. Bienvenido, Gustavo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo está ahí? Bien. Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a los valientes que llegaron a esta hora a esta conferencia. Permiso de tomar un poquito de agua. ¿Cómo están? Bacán, bacán. Bueno, como les contaban, soy Gustavo Bustos Mendoza, director del sello discográfico Beast Discos, de la agencia de Booking y Management Blancosur. También soy label manager de Evolución, donde hemos trabajado con grandes artistas nacionales, como Los Bunkers, Javiera Los Imposibles, Los Tres, Humboldt, otros artistas muy importantes. Y también me dedico a la producción ejecutiva y dirijo, estoy a cargo de un proyecto bien importante acá en la región que se llama el Festival Rec como productor general. Así que es algo bien interesante el trabajo con los artistas de lo que estamos haciendo. Pero hoy día les vengo a hablar de distribución digital en la música, obviamente, y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién de acá tiene un proyecto de música? ¿Quién tiene una banda? Acá, que levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Y ustedes actualmente distribuyen música en plataformas digitales? ¿Han hecho lanzamientos, singles, EP, discos, etcétera? ¿Han llevado campañas de marketing sobre esto? ¿O tienen algún amigo, tienen alguna banda? ¿Sí? Bueno. Antes de hablarles un poco de llevar esto como a la distribución digital, creo que es muy importante que nos hagamos cargo de lo que es el marketing. Y bueno, acá obviamente tal vez muchos saben lo que es esto y de lo que está dirigido. Pero hablando del marketing digital, a grandes rasgos como definición se podría decir, el marketing digital es una aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Permite elegir los canales donde puede estar tu público objetivo y medir en tiempo real las acciones que llevas a cabo. Así ganas visibilidad y optimizando recursos. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día y la posibilidad de mediciones reales a cada una de las estrategias que nosotros podemos emplear como artista, como diseñador, como manager, como productor. Existen dos áreas dentro del marketing digital. Bueno, esto es como una parte bien conceptual, yo creo que tal vez ustedes saben de esto, que es la web 1.0 y la web 2.0. Obviamente hoy en día se está hablando de la web 3.0, 4.0, 5.0. Pero la gran diferencia de lo que es la web 1.0 y la 2.0 es que la web 1.0 solamente el personaje que crea ese sitio web o esa plataforma tiene el control de eso. Por ejemplo, un sitio web o una revista online, obviamente. Y la web 2.0 es lo que nos lleva a nosotros a tener el control. O sea, el usuario es el gran protagonista de esto. O sea, obviamente Facebook, Instagram, Twitter, donde el usuario se crea una cuenta y le da vida a esta plataforma. Si nosotros somos músicos, somos un sello discográfico, somos un publicista, somos un manager, un productor ejecutivo, ¿cómo nosotros, trabajando dentro del área digital, dentro del marketing, podemos ayudar o llevar diferentes estrategias o hacernos cargo de esto? Tenemos 5 conceptos, se podría decir, que uno es el resultado medible, el alcance global, la inmediatez, la fidelización y la precisión del target. El número 1, que es el resultado medible, es una de las principales y más evidentes ventajas que ofrece el marketing digital. Gracias a las múltiples herramientas analíticas que tienen las plataformas digitales, permite hacer un seguimiento más preciso al retorno de inversión que el marketing tradicional. Tenemos el alcance global también,
cuando nos referimos a este alcance global, queremos decir que con Internet, obviamente, podemos llegar a personas a cualquier parte del mundo. O sea, es un tema obviamente global, podemos llegar a donde nosotros queramos con esto. La inmediatez, los medios digitales nos permiten ver los resultados de una campaña en tiempo real, en modo que podemos ajustar y optimizar a medida que obviamente sea necesaria. Tenemos la fidelización, que las redes sociales nos permiten generar lazos más fuertes con nuestros clientes o nuestros artistas y construir una comunidad online más amplia de la que podríamos no ver, obviamente, en el mundo offline. Y tenemos la precisión del target, que esto también es muy importante, que mientras que un anuncio de marketing tradicional, como afiches en la calle se podría decir, que aparte contaminan, en el marketing digital podemos redirigir los anuncios a un público determinado, podemos tener un target obviamente, y lograr así campañas mucho más eficientes. ¿Se va entendiendo más o menos de lo que estamos hablando, cómo va dirigido el marketing digital a lo que queremos llegar, que es lo que es la música? Entonces tenemos diferentes herramientas que nosotros como productor, como músico, como manager, tenemos que hacernos cargo y tenemos que aprender obviamente a usarlas, porque esto nos va a servir obviamente el día a día. Tenemos Google Ads para poder obviamente controlar YouTube y todas las plataformas que se llevan a cabo de esto, y obviamente Facebook Ads para llevar a cabo Instagram y todo lo que tenga que ver con Meta, obviamente. ¿Ustedes alguna vez han ocupado esta plataforma? ¿Han monetizado alguna publicación? ¿Alguna vez? Uno ahí tenemos, muy bien. Bueno, pasando de lo que es el marketing digital, me gustaría también hablarles un poco también, introducir lo que es la industria musical, porque obviamente la industria musical está dentro de todo este globo gigante de lo que obviamente es música y lo que nos compete estar acá. Hablando de la industria musical, está conformada por empresas, obviamente, o individuos que ganan dinero creando, divulgando y vendiendo y desarrollando música. La industria musical, en su conjunto, vive de la creación y la explotación de la propiedad intelectual musical de un artista. Compositores, letristas, crean canciones, letras y arreglos que se interpretan en directo sobre un escenario, se graban y distribuyen a los consumidores o se licencian para cualquier tipo de uso, como la distribución digital. Entonces, la industria musical y el ecosistema musical tiene grandes actores dentro. Yo creo que también siempre es importante tenerlo como bien enfocado en el momento que nosotros tenemos que hacernos cargo de tener un artista o ser productor o tener un sello discográfico, donde el ecosistema musical tiene grandes actores como editores, audiovisuales, publicistas, diseñadores, relacionadores públicos, ingenieros, periodistas, técnicos, roadies, iluminadores, visualistas, por supuesto, productores, transportistas y obviamente también fotógrafos. ¿Qué pasó en Chile? Te estoy haciendo como una gran introducción también, pero para que veamos todo lo que está pasando en la industria musical, el marketing acá, pero también hacernos cargo de lo que está pasando en Chile, obviamente en cuanto a la música. ¿Y qué pasó en Chile desde 1927, se podría decir, hasta el 2000? ¿Y por qué hago un paro, un stop en el 2000? Porque obviamente después del 2000, después de la pandemia, hay muchas cosas que cambiaron, hay muchas cosas que se perdieron, hay muchas cosas que dejaron de funcionar. Entonces, hago un stop hasta esa fecha. Y bueno, en 1927 tenemos que Emi Odeón llega a Chile para la contratación de artistas. ¿Y quiénes eran esos artistas? Eran prácticamente orquestas sinfónicas, orquestas de cámara, etcétera, principalmente universidades o centros culturales. En 1950 la música popular llega obviamente a Chile, que es la nueva ola, por supuesto, y obviamente el folk chileno, y tenemos a grandes próceres, obviamente, artistas como Elda Parra, los Twisters, los Max, los Ramblers, Cecilia Pantoja, Peter Rock, Luis Dimas, Buddy Richard, entre otros que nosotros conocemos de esos años. Después en 1960 llega el Festival de Viña a Chile. En 1965 la psicodelia rock llega obviamente a Chile y tenemos grandes artistas como Congreso, Los Blobs, Los Jaivas, Víctor Jara, Ángel Parra Padre, Kila Payún, Inti Gimani, Iyapu, etc. Tenemos obviamente, bueno, Víctor Jara por supuesto, y obviamente entre 1973 y 1900 y el año 90, aquí se corrió un poquito la presentación, existe obviamente el golpe militar y todos sabemos lo que pasó en esos años, donde obviamente la industria de la música
hubo un stop y hubo una decadencia, obviamente, de la cultura en Chile, por supuesto. En Chile habían fábricas de vinilos, había industria muy importante en los años 50, 60, 70, y obviamente después del golpe militar eso se acabó, pero en los años 80, obviamente, ocurrieron cosas muy importantes, y aquí yo también doy un hito importante, que es el año 1984, donde aparece el disco de Los Prisioneros, La Voz de los 80, y empiezan a aparecer otros artistas muy importantes. Bueno, los Jaivas también, creo que el año 82, 83 hizo una gira por Chile donde volvieron y dejaron la patada. Pero empiezan a aparecer artistas muy importantes donde empieza a crecer o a manifestarse esa cultura musical importante, como Los Prisioneros, obviamente, UPA, Electrodomésticos, Emociones Clandestinas, Valija Diplomática, Gervasio, Tommy Rey, Álvaro Scaramelli, Juan Antonio Labra, Mazapán, Sexual Democracia desde Valdivia, etc. El 87 se crea la SCD. Obviamente eso da... ¿Usted sabe lo que es la SCD? ¿Alguien sabe? ¿Qué me puede decir? La Sociedad Chilena de Derecho de Autor. Entonces, es la única entidad, se podría decir, que resguarda, obviamente, a los autores y compositores en Chile, y cobran sus derechos en radio, televisión y música en vivo. Y vuelve la democracia en el año 1990, vuelve la alegría, supuestamente, y acá también hay un hito importante en la música, o sea, aparece el disco Corazones de Jorge González, que yo creo que también es un hito importante para la música chilena, donde yo creo que no sé, yo creo que muchos artistas como Jaira Mena, Alex Banter o artistas del tinte pop, yo creo que este es como el disco madre, se podría decir, de la música chilena de Corazones, que inspiró a muchas generaciones después. Y aparecen artistas, obviamente, la EMI, Sony Music, BMG, vienen a Chile a buscar artistas, y de hecho esos sellos en ese tiempo iban a regiones a buscar artistas. Y aparece obviamente Los Santos Dumont, Emociones Clandestinas también, que venía en los años 80, Los Tres, Lucibel, Chancho en Piedra, Javier Los Imposibles, Botswana, Joe Vasconcelos, Cholo Mandinga, Solar, Criminal, Machuca, Manuel García, La Floripondio, Los Tetas, etc. Aparecen muchos artistas importantes en los años 90. En el año 92 se crea el Fondar por primera vez, y como dato, acá en Concepción hubo un personaje, existe ese personaje, que se ganó el primer Fondar de música acá en la región, que fue Iván Molina. Iván Molina es el baterista de Emociones Clandestinas, después de Los Santos Dumont, y también fue baterista de La Big Rabia, y él se ganó un Fondar de música que reunía un compilado de música que se llama Octopus, donde, no sé, estaban Los Santos Dumont, Emociones Clandestinas, Dos Cabaret, artistas de los años 90 de Concepción, y fue el primer personaje que se ganó un Fondar de la música y creó un compilado de música, y no sé, hicieron como 2000 copias, qué sé yo. Después, otro hito importante para la música chilena, que el año 95 Los Tres graban el Unplugged, y obviamente otro hito también importante, ya dejando un poquito lo que es el rock o el metal, que era muy importante obviamente en los años 90 en Chile. Está el disco Mama Funk de Los Tres, que ¿lo han escuchado el Mama Funk de Los Tres? ¿Sí? Bueno, escúchenlo. El 97 aparece el disco Ser Humano de Tiro de Gracia, también un gran hito importante para la música chilena y del hip hop. El año 99 empezamos ya a eliminar un poquito lo que es el rock y desligarnos un poquito de eso, y aparece el primer disco de Supernova, el año 90, que obviamente fue un antes y después, yo creo, que para la música chilena. El año 2000 Dragma es el primer artista en ganar un premio MTV con su canción y video Hijo de Puta, gran video y gran canción. Y desde ese tiempo, el año 2000 hacia la fecha, empieza a nacer muchos artistas importantes en Chile que, bueno, siguen hasta la fecha. El año 2010 es la primera versión de la Feria Pulsar, donde podemos decir que Chile empieza a hablar de industria musical, obviamente muy importante, y el Festival Maquinaria, y obviamente un antes y después también para los festivales, para el resto, para Chile, que es el Festival Lollapalooza, el año 2011. El año 2013
se crea IMI Chile, la industria musical independiente de Chile, que bueno, aquí tenemos uno de los fundadores de IMI Chile, Ricardo Lira. Y desde el año 2016 se crea el Pop de Guitarra, Ruidosa, obviamente una agrupación de mujeres músicas muy importante, creada por Francisca Valenzuela. Y después empezamos a tener los primeros artistas de trap chileno, el año 2018, Estallido Social, el año 2019, donde empiezan a aparecer muchos gremios, obviamente, y muchos sindicatos de música. Empezamos a reflexionar de lo que estaba pasando, obviamente, en Chile. Y yo siempre digo que el estallido social fue como el teloneo ante la gran crisis de la pandemia. Y el 2019 tenemos el COVID, obviamente, que llega y empieza, obviamente, una etapa de digitalización muy importante, y empiezan a aparecer los festivales de streaming, show streaming, donde es muy importante que los artistas se toman obviamente las plataformas digitales, se empieza a crear mucha música, pero siento que tal vez no se le dio la estrategia suficiente para darle un buen valor al show en vivo, al streaming. Creo que antes, cuando los artistas mostraban una sesión en vivo, era bien exclusivo eso, era bien importante. Yo creo que después de la pandemia, esa sesión en vivo o show en streaming creo que perdió un poco el valor, y creo que es importante como reformular cómo queremos mostrar nosotros en vivo en algo streaming. Hablemos de los formatos de comercialización, obviamente, de la música, y aquí empezamos ya a meternos de lleno en lo que es la parte digital, pero obviamente para entender lo que era Spotify y la distribución digital, creo que es importante también empezar a entender de qué es lo que había antes. En 1877, Thomas Edison crea el fonógrafo en Estados Unidos. En 1920, estos son los años de comercialización, obviamente se crearon antes, pero en este año se lanzó al mercado. El año 1920, la creación del disco en vinilo 12 pulgadas. 1925, creación del tocadiscos de 12 pulgadas. En 1949, primeros singles en vinilo de 7 pulgadas por la RCA. En 1960 aparece el cartucho de 8 pistas. ¿No? ¿Conocen ustedes el cartucho de 8 pistas? ¿Nadie? ¿Ustedes nunca han visto la escena de la primera película de Men in Black, cuando van en el túnel y como que el auto se da vuelta y va el túnel y aparece este personaje que pone música y agarra un cartucho 8 pistas y lo mete, y como que Will Smith le dice como, ¿qué es eso? Bueno, ese era un cartucho de 8 pistas que era como una especie así como de VHS gigante, pero que no funcionó mucho, en verdad. En 1963 llega el compact cassette desde Europa, creado por Philips. En el año 65, aquí se podría decir que los japos fueron los primeros pioneros en la piratería. La llegada de los cassettes vírgenes por TDK en Japón, en 1965, ojo. En 1968 se crea el Laserdisc. ¿Ustedes saben lo que es el Laserdisc? Bueno, para los que no conocen, el Laserdisc era una especie de CD gigante, como tipo 12 pulgadas de vinilo, que en verdad era un desastre porque no servía de nada, en verdad, andar con una placa de CD gigante, que aparte que era muy caro, no funcionó mucho. En 1969 llega el Walkman, creado por Sony Music, obviamente. Entonces, obviamente, la música ya, se podría decir que ahí, o sea, con la llegada de los japos que empiezan a piratear los cassettes, obviamente, la música, y con la llegada del Walkman empezamos a decir que por primera vez empiezan a crear las propias playlists para el usuario, para la persona. O sea, nosotros ya podíamos, nadie alguna vez en algún momento cuando chicos, bueno, tal vez son más jóvenes, pero los que somos un poquito más viejos, grabar canciones de la radio. O sea, poníamos cassette y grabábamos canciones. O sea, nos metíamos a la radio rock and pop y grabábamos música directamente de la radio, y después lo escuchábamos en nuestro audífono y nos íbamos al colegio, a la universidad, escuchando nuestra propia playlist creada por nosotros, ¿cachai? En 1980 llega el compact disc, creado también por Philips, y llega también el Digital Audio Tape, que era el DAT, que era una especie de cassette como en alta resolución de audio, pero tampoco funcionó mucho porque era muy caro. Y acá un dato muy importante también en la historia de la música, y sobre todo en Latinoamérica, que en el año 86 el disco Signo de Soda Stereo fue el primer CD que se hizo en Latinoamérica, por Sony Music, obviamente, pero fue el primer disco que en Latinoamérica se hizo, el disco Signo de Soda Stereo. Y el año 88,
un artista chileno que se llama Necrosis. El disco de ellos, el disco de Search, también se hizo por primera vez en CD por un sello discográfico alemán. O sea, se podría decir que el metal siempre fue pionero en su edición en esos años. Exactamente, es la misma banda que salió en Sábados Gigantes cuando Francisco los va a trolear de por qué usan esa ropa y chascones y hablan todas esas cosas. Bueno, esa banda, su disco de Search fue el primer disco en ser editado en CD acá en Chile. En el año 92 llega el mini disc, creado también por Sony Music, que en realidad tuvo grande éxito, pero era muy caro en ese tiempo, obviamente, y como que era un poco complicado poder adquirirlo, pero podías almacenar mucha música en formato WAV y podías escuchar como en buena calidad tu música, obviamente. Después acá hay un periodo tal vez de decadencia, se podría decir, pero obviamente muy masivo, se podría decir, para la música, para la calidad del audio, se podría decir, que es donde llega el MP3, que se comprime la música, obviamente, y podemos escuchar canciones en cualquier calidad, que obviamente 190 kilos, 90 kilos, y era muy difícil de repente tener música en 320, que es como el formato de audio que mejor se parece un poco al WAV en calidad. Después del año 95 llega el Digital Audio Player o el MP4, donde tú podías almacenar música en un pendrive, se podría decir, que obviamente va reemplazando un poco lo que era el Walkman. Y el año 2000, Metallica demanda a Napster por piratería o por la descarga de la música. Entonces aquí empieza una revolución. Les recomiendo que en Netflix hay una serie, creo que es de 4 o 5 capítulos, donde habla sobre la creación de Spotify. Y obviamente trata también un poco todos estos temas de la piratería, de Napster, de la descarga gratuita para los artistas, y que obviamente era un derecho como yo puedo descargar lo que quiero, pero en verdad no, como que le está faltando el respeto también a los artistas porque no se está monetizando su música, o sea, está perdiendo el valor muy importante. Entonces Metallica gana una demanda histórica a Napster por piratería y obviamente Apple toma esta iniciativa y crea iTunes, que es para descargar música pagada. Aguanta un rato, obviamente después aparecen otras plataformas importantes para escuchar música streaming como MySpace, Pure Volumen, SoundCloud, y en el año 2008 los suecos, o sea, un personaje, un pelado de Suecia, se le ocurre crear Spotify, y que obviamente desde ese año creo que el mundo cambió completamente en lo que es la distribución digital o cómo enfrentar la música desde hoy en día. Hay algunos que dicen que la música perdió el valor, ya no se le está pagando lo mismo, pero yo creo que esto fue un acto o un hecho de que salvó un poco la música, porque en ese tiempo realmente estaba perdido todo, porque la descarga gratis era algo que se estaba completamente apropiando de la música en el mundo. Obviamente las majors, y no sé, pues Sony, Warner, Universal, las grandes majors de sello discográfico eran los que más lloraban, porque ellos obviamente comercializan mucho eso. Para un artista emergente obviamente no le importaba tanto, porque a ellos les interesaba mucho como que se expanda la música, obviamente. Pero obviamente con el tiempo, obviamente el artista tiene que tener ese valor de que obviamente tu música tiene que ser pagada, tú tienes que ganar dinero a través de tu música, es lo más obvio, por supuesto. Acá en Chile tenemos grandes sellos discográficos, faltan también, por supuesto, pero a mi gusto creo que son uno de los grandes sellos, y también en regiones que están haciendo cosas muy interesantes con sus artistas. Artistas están girando en todo Chile y también en Latinoamérica, presentándose en los escenarios más importantes de Hispanoamérica también. Y obviamente tenemos a las 3 majors también importantes, que es Sony Music, Warner, Universal, que se podría decir que el año 2000 se van de Chile, o sea, nunca se fueron, siempre estuvieron, pero que hoy en día ha pasado algo muy importante, que los artistas chilenos están trabajando con ellos, están haciendo distribución digital con ellos, que obviamente años anteriores era algo inalcanzable tal vez, pero se han visto empresas que han sido mucho más cercanas hoy en día. Y bueno, y tenemos un ecosistema también de sello discográfico bien importante, como nombrar algunos: sello Mezcalina desde Valparaíso, Potoco Disco, Le Rock Psicophonique, que también ellos llevan una tarea de internacionalizar la música a Europa muy importante. Tenemos a Jungla Music, Sur Pop, que son de acá de Concepción,
Quema Su Cabeza, para qué hablar, que son uno de los sellos más grandes, importantes. Algo Record, Registro Móvil de Los Ángeles, Lanzallamas también, que son de acá de Concepción. Esta es una foto de que es ideal tal vez para el melómano, como se veía también la música en los años 80, 90, incluso en el 2000. Todavía existen tiendas así, por supuesto. Acá en Concepción quedan algunas poquitas tiendas, pero nunca se han visto así. En Estados Unidos, en Europa, obviamente, hay lugares que son así y la gente todavía tiene mucho respeto por esa música, pero obviamente cambiamos esto por esto. Y al final el teléfono se ha transformado en la herramienta para escuchar música, nuevos lanzamientos y llevarme una gran biblioteca de música y artistas para el trabajo, de vacaciones, el trabajo día a día en tu casa, etc. Entonces, ¿qué es la música en streaming? La música en streaming es una plataforma que transmite música, Spotify, Apple Music, etc., en formato digital. Almacenamiento en la nube y lo puedes hacer creando una cuenta y pagando una membresía mensualmente o también obviamente creando una cuenta gratis. Puedes escuchar la música desde cualquier dispositivo móvil, por supuesto, desde un computador, notebook, laptop, celular, tablet. Y la distribución digital, ¿qué es lo que es? Es la misión principal de una la misión principal de una distribuidora musical es subir música a múltiples servicios o plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon, Tidal, Apple Music, entre otras. Ustedes, aparte de Spotify, porque yo sé que el 99% de las personas en Chile escucha Spotify, y de hecho Chile es uno de los países, o creo que, si no me equivoco, el número 1 que escucha más Spotify como en el mundo en Latinoamérica. Entonces, aparte de Spotify, ¿alguien escucha música en otra plataforma? ¿En cuál? En Tidal. ¿Y por qué? Exacto. Tidal te da la posibilidad de escuchar música como en formato web, se podría decir, como escuchar el máster. ¿Alguna otra tienda que escuchan? En Apple Music, YouTube Music, bacán. ¿Y te ha gustado usar la plataforma? Bacán, bacán. Claro, hay algunas plataformas diferentes de Spotify que le entregan otro valor a la plataforma, como Tidal, YouTube Music, y tú puedes ver videos y estrenos importantes de los artistas. Acá vemos obviamente el control, es un poco viejo igual en cuanto a logos, porque Google Play ya no existe, Prime Music tampoco existe, pero podemos ver un poco el control obviamente que tiene hoy en día Spotify al resto de las plataformas digitales en el mundo. Pero creo que también es importante que los artistas, los managers, los productores sepamos también cómo funcionan las otras plataformas. A mí me ha pasado que de repente artistas quieren solamente enfocarse en Spotify y al final Spotify es un túnel al fondo del camino donde hay un taco gigante y todos quieren pasar todo encima del otro. Entonces siempre es importante para los artistas y como recomendación para los managers, para los productores y discográficos, estar con todos los platos andando que solamente uno. Entonces obviamente tenemos que aprender a usar Amazon Music, Tidal, Apple Music. También eso nos puede llevar a ver campañas, o sea, de lo que les contaba antes del marketing digital. Es posible tal vez que un artista, por ejemplo, friolento, tal vez el público friolento, imagínate, escucha más música en Apple Music que en Spotify. Entonces, obviamente, aprendiendo a ocupar las herramientas que nos entrega el marketing digital o las plataformas digitales, nosotros podríamos leer esas estadísticas y obviamente nos podría llevar a llevar una campaña, especialmente de un single o un disco dirigido a Apple Music. En vez de estar como no perdiendo el tiempo con Spotify, igual hay que hacerlo de forma paralela. Probablemente podemos aumentar un target de público bien importante en otra plataforma donde hay un número suficiente escuchando a ese artista. Entonces, por eso el marketing digital, estas herramientas nos entregan como estadísticas medibles, claras, de donde nosotros podemos dirigir nuestras campañas o nuestras próximas estrategias. ¿Cómo puedo distribuir siendo músico o sello discográfico? Las plataformas digitales son las nuevas tiendas de discos, se podría decir. Apple es una tienda, Spotify es una tienda. Como uno va a comprar discos a cualquier parte de la ciudad de discos, se puede decir que estos son grandes tiendas de música digital. La distribución digital hace posible que tu música esté disponible en Spotify, en Apple y otras tiendas digitales. El artista y sello gana dinero, obviamente por cada play, cada vez que alguien reproduce en directo el stream.
o descarga o compra tu música, el download. Prácticamente el download hoy en día está muerto en verdad, como que desde que apareció la música en streaming, el download como que prácticamente, no sé si en 24 horas, no tengo esa información, pero ya nadie descarga mucha música, como que es casi tal vez ridículo, se podría decir, como descargar música y ocupar espacio en tu nube o en tu computador, siendo que pagando una cuenta o creando una cuenta gratis, puedo escuchar miles de música en una plataforma de streaming. La única forma de subir tu música a la mayoría de las plataformas digitales es a través de un distribuidor o agregador. Y como sello o artista independiente debe contactarlos, presentar tu catálogo y negociar los porcentajes de regalía. Algunos casos hay agregadores que ya tienen los porcentajes establecidos como 70-30, 80-20, etc. ¿Alguien alguna vez ha firmado un contrato con algún distribuidor digital? ¿O alguien se ha creado alguna cuenta? ¿Cómo han distribuido su música en plataformas digitales? ¿Cómo? Perfecto, perfecto. Bueno, esa es la forma. El artista tiene una relación o busca al agregador, firman un contrato, hacen un acuerdo, migran su música y la distribuyen a todas las tiendas digitales. Estos son los agregadores que tienen oficina en Chile, o sea, los músicos, los sellos discográficos pueden ir a tocar la puerta o pegar un llamado y son los personajes que le van a distribuir su música a todas las tiendas digitales, crear estrategias, hacer planes de marketing, reuniones, desarrollo digital, etc. OneRPM, que son gringos, llegaron hace como 5 años a Chile, Mojo, que son de Argentina y que llegaron creo que hace como 1 o 2 años a Chile, CD Baby, que son como los grandes pioneros de la distribución musical también junto con TuneCore, pero CD Baby creo que es uno de los más grandes que hay, que también son norteamericanos. Tierra de Fuego, que ojo con Tierra de Fuego porque es el primer agregador digital creado en Chile, de 2 personajes de la industria muy importantes y representantes también que crearon la primera plataforma de distribución para no estar obviamente firmando con multinacionales o con empresas extranjeras. Ellos tuvieron el valor de crear Tierra de Fuego acá en Chile. Altafonte, que son españoles, que también llevan muchos años en Chile. The Orchard, que es la plataforma de distribución que tiene Sony Music, pero tienen The Orchard, que también tiene una oficina en Chile y también llevan muchos años. Faro Latino también, que son argentinos. Y Believe, que son de Francia. O sea, ustedes pueden contactarse con todos ellos acá en Chile, tienen un representante, tienen equipo de trabajo para poder hacer la distribución de su música. ¿Por qué es importante la distribución digital para un artista? Las tiendas digitales y los servicios de streaming necesitan a los distribuidores de música, obviamente. En términos operativos, para las plataformas de servicios musicales, Spotify, etc., es más eficiente recibir el catálogo de un sello, obviamente, a través de las distribuidoras, que trabajar directamente con miles de artistas independientes por separado. Del mismo modo, la existencia de distribuidoras es positiva para los artistas y sellos que consiguen publicar su música con facilidad en decenas de servicios digitales, evitando aprender las normas, requisitos y procedimientos de cada plataforma. O sea, imagínate nosotros tuviéramos acceso directo a Spotify o con la gente de Spotify poder distribuir la música. Sería un poco el caos. Entonces, obviamente tiene que existir un par de filtros para poder distribuir tu música. El único paso que se está saltando hoy en día en la música es en el artista y el agregador digital. Hoy en día está pasando que los sellos también ya no es tan, o sea, sí es necesario obviamente porque un sello te entrega otras herramientas, te entrega un desarrollo, te entrega estrategias, representatividad por supuesto, pero artistas grandes también pueden firmar directamente como un agregador y de repente saltarse a un sello discográfico, o no. Pero esta cadena se podría decir que es importante que el artista firma con el sello firma con el agregador o distribuidor, y el distribuidor obviamente firma o trabaja directamente con la plataforma digital. ¿Qué queremos lograr con una distribución digital? Yo siendo artista, creo una campaña, grabo un single, me saco bonitas fotos, cargo mi música, le mando mi canción al sello discográfico o la cargo directamente por CD Baby, o si soy artista DIY,
cargo la música a través de OneRPM. ¿Qué es lo que quiero lograr? Es obviamente lograr visibilidad y presencia en las diferentes plataformas digitales. Subir los streams, con esto tener mejor posicionamiento y generar más royalty. Obviamente por cada stream yo estoy ganando dinero, entonces obviamente mientras más alcance, mientras más gente pone play a mi canción, gano dinero. Lograr entrar a una playlist editorial, ser portada de una playlist, traer los seguidores de las redes sociales a ser oyentes mensuales. Y esa también es una pega súper importante de lo que hablamos antes, de hacernos cargo de la herramienta y del marketing digital o de las plataformas digitales, de las redes sociales. Siempre ustedes como artistas, como sello discográfico, como productor, siempre traten de hacer ese puente entre la red social y la plataforma digital. Spotify, Tidal, Apple Music tiene herramientas para que ustedes puedan promocionar dentro de sus historias de Instagram, en TikTok, etcétera, como este es mi perfil, comparte mi música. Recuerden que en Instagram hay ahora botones de enlace donde uno puede dirigir exactamente perfiles de las plataformas digitales, etcétera. Estos son 11 pasos, se podría decir, o 10 pasos en verdad, para un plan de tu lanzamiento si eres artista. Número 1, trabajar siempre, y esos son consejos obviamente, pueden haber muchos más consejos, pero creo que estos son 10 consejos importantes para poder hacerte cargo de un lanzamiento de un single o un disco. 1, siempre trabajar con el material 100% listo. 2, define una carta Gantt de tu proyecto, o sea, ¿qué voy a hacer de enero a diciembre? Arma una carta de hitos, es súper importante eso, tener una hoja de ruta muy clara, y si van saliendo cosas entre medio, bueno, vamos articulando, pero siempre es importante tener hitos claros dentro del año de lo que quiero hacer yo como artista y en cuanto a un lanzamiento. 3, tener una portada atractiva. Es importante buscar referentes, o sea, tenemos 10 plataformas digitales donde podemos tener cuentas gratuitas, podemos ver los otros lanzamientos, podemos meternos a las playlists editoriales, cómo son los artistas, qué portadas están haciendo, etc. Una sesión de fotos para plataformas, redes sociales y prensa. Consejo, si van a contratar a alguien para prensa, siempre foto horizontal. Eso es súper importante también para las campañas de marketing y medios. 5, subir el single mínimo 3 semanas antes del lanzamiento. ¿Y por qué subirlo con tiempo? Porque siempre el agregador o los sellos discográficos insisten mucho con subir la canción con single. Todos los viernes en Chile hay más de 7.000, 8.000 lanzamientos en Chile. Entonces, el coladero que hay en cuanto a lanzamiento es gigantesco. Obviamente de esos 8.000, 7.000 lanzamientos, 3.000 son, o 4.000 son lanzar por lanzar. Onda, no tienen estrategia, solamente suben su música, pero por lo menos hay otro piño que son como de 2.000 artistas o 1.000 artistas que tienen muy buenas fotos, muy buenos planes de lanzamiento, subieron el single disco con 2 meses de anticipación, etcétera. Entonces es súper importante hacer todo siempre con tiempo. Presentar un plan de marketing con un mes mínimo a tu agregador o al equipo curatorial o a la label manager de tu sello. 7, definir un presupuesto para la campaña. 8, crear un calendario o grilla de publicaciones en redes sociales. 9, articular lanzamientos digitales con un show en vivo o giras. 10, hacer el pitch en Spotify 3 semanas antes. ¿Alguna vez alguien ha hecho algún pitch en Spotify? ¿Saben la herramienta o esta plataforma que es Spotify for Artists? En Spotify uno puede crear una cuenta de artista, o tú puedes reclamar una cuenta de artista y tú puedes ingresar a la parte de estadística, se podría decir, como un back office de Spotify, donde tú puedes ver dónde eres más escuchado, el target, quiénes son las personas que están escuchando tu música, etcétera. Es una herramienta súper importante para empezar a medir realmente tu trabajo como artista y dónde estás siendo escuchado. Hoy en Chile tenemos una plataforma de streaming que es Portaldisc. Portaldisc es la mayor portal de descarga música legal en Latinoamérica. Tú puedes pagar para descargar música, pero obviamente Portaldisc se sumó a todo lo que está pasando en el streaming y crea su propia plataforma donde puedes crear una cuenta, escuchar música de tus artistas chilenos favoritos. Lo entretenido de esta plataforma es que aparte de escuchar solamente música chilena, tú puedes escuchar música por territorios. O sea, yo puedo seleccionar artistas de Concepción, artistas de Osorno, artistas de Puerto Montt, de Arica o de ciertas regiones. Y creo que es súper importante para descubrir nueva música chilena. Una gran pregunta que no voy a indagar mucho más allá y no hablar. ¿Qué pasa con la IA hoy en día en la música? ¿Alguien me podría dar esa respuesta?
Bueno, es algo que les dejo como reflexión para la próxima conferencia, qué pasa con la IA, obviamente. Pero bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un gusto en querer escucharla. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por tu ponencia. Quiero invitar a Caro Gómez, Marcelo Saavedra y Alberto Ferreira, que te van a entregar un reconocimiento por tu participación en este segundo encuentro Music Tech. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la foto oficial. Eso. Gracias, Gustavo, Alberto, Caro, Marcelo.